poder interpretar los datos que yo tengo, ¿verdad? Entonces veamos, acá arriba dice lo siguiente. Como les digo, estoy desde el colegio, entonces creo que sí está dando. Voy a encender la camarita. Ok. La página 170, ¿verdad, profe? Es Sí, la tarea. sí, página 105. Los que no me conocen, este soy yo. Algunos no entran cuando yo enciendo la cámara. Y no me acuerdo de ellos, en realidad no me acuerdo de ellos en el colegio. Bien, Marvin, no me acordaba de él. De quién más casi no entra. No, de ahí casi todos. Los que están conectados hoy, la mayoría entra. Solo Marvin de vez en cuando. Pero esta vez sí se está conectando. Bien. Dice que Dara está en sala de espera. Vamos a buscarlo. Ok, veamos. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude a leer? ¿A dónde, profe? Ahí Yo donde creo dice que para lograr una mayor. Ahí. para lograr una mayor comprensión de los números arreglados en forma tabular, utilizamos los gráficos que nos destacan algunos hechos más claramente. Un gráfico para ser de utilidad real debe ser simple y poner de mayor énfasis en los rasgos significativos de los datos. En un gráfico estadístico es la representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas, puntos, líneas, rectángulos, círculos, etcétera, cuyas dimensiones son proporcionales a la magnitud de los datos presentados. Entre estos gráficos se tienen en las barras simples, el de barras comparativas y el gráfico circular, entre otros, ya que serán los únicos que se estudiarán en este curso. Ok. Ahora sí ya puede respirar, Emil. Ok. Veamos. ¿Qué son los gráficos entonces? ¿Para qué sirve? Katie Ortiz. Espero no se salga, ¿verdad? Porque cada vez que le pregunto algo se sale. Katie. Ortiz. ¿Para qué nos sirven los gráficos? Y está en el primer... Nos sirve para los puntos, para las líneas, los rectángulos y los círculos. Ajá. Sí. Pero para representar. Una cantidad, profe. Figuras geométricas. Uh-huh. Para En, representar datos. en realidad es todo lo que dijo Scarlett, ¿verdad? Para representar datos, ¿verdad? Lo que dijo Emerson y lo que dijo Katie también es cierto, solo que eso es lo que nosotros usamos para construir un gráfico. Pero en sí, la utilidad fue lo que dijo Scarlett, ¿verdad? Nos sirven para representar datos de una manera simple, ¿verdad? De una manera simple, una manera que todos podamos entender. Nosotros vemos un gráfico y vemos que uno es más grande que otro, ¿verdad? Entonces cuando vemos que uno es más grande que otro decimos, ah, bueno, aquí está pasando algo. Este es más grande que otro por algo. ¿Pero qué es? Eso es lo que nosotros tenemos que definir. Ahora, Marvin, si yo le pregunto a Marvin qué es un gráfico estadístico, ¿qué me diría? Marvin, yo sé que sí me escucha, dígame. No sé. Ahí lo está viendo. Ahí en la pantalla está. Solo tiene que leer. Representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas, puntos, líneas, rectángulos, círculos, etcétera, cuyas dimensiones son proporcionales a la magnitud de los datos presentados.
entre estos Hasta gráficos ahí, de hasta ahí, hasta aquí, ahí, hasta ahí. Ya lo otro ya es otra cosa. Pero hasta ahí está bien. Entonces, si yo le pregunto a usted en el examen qué es un gráfico estadístico, ¿usted qué me dirá? Es la representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas. Si usted le quiere poner lo demás, está bien, pero si usted lo deja hasta figuras geométricas, está muy bien, correcto, ¿verdad? Hasta ahí sería. Y vamos a ver uno de esos gráficos. Vamos a ver el más fácil de todos. Diagrama de barra simple. ¿Por qué se llama de barra simple? Porque hay uno que es de barras dobles, hay uno que es de barras triples, hay otro que es más complejo que otros, pero vamos a ver el diagrama de barra simple, ¿verdad? Y esta parte la va a leer Ashley Centeno. Vamos a ver, Ashley. Léanos la teoría del diagrama de barra simple. Del diagrama de barra simple. Todo, profe. Sí. En este tipo de gráficos se trata de en ese tipo En este tipo de gráficos se trata de construir barras paralelas colocadas en forma horizontal o vertical que nos permiten efectuar comparaciones entre aspectos más o menos similares. La elaboración de un gráfico de barra es sencilla y para ello se debe tener en cuenta la siguiente. La línea de base es una línea horizontal o vertical en la cual se descansan o inician las barras. Sirve para poder establecer comparaciones entre los datos o representados en las barras con una simple y rápida inspección. El ancho de las barras. Todas las barras o rectángulos de un gráfico tendrán la misma medida de ancho, siendo este árbitro. El ancho de cada barra generalmente depende del número de datos a representar con relación al espacio disponible para construcción del gráfico y separación entre barras. El espacio entre barras o rectángulos no debe ser menor que la mitad del ancho de una barra ni mayor que el ancho de la misma, manteniendo siempre la misma distancia. Algunos autores usan como espacios de separación entre barras la mitad del ancho de la barra. Ok. Entonces, Juan David, si yo le pregunto cuáles son las partes o qué tengo que tomar en cuenta para poder dibujar un gráfico de barras, ¿qué me diría? Los datos, profe. Ajá, ¿qué más? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para poder dibujar un gráfico de barras? La línea de base. Ajá, El ancho de la barra. el ancho de las barras, muy bien. Y la separación entre ellas, ¿verdad? Ahora, Lixi Amaya, si yo le pregunto qué es la línea de base, ¿qué me diría? Es una línea horizontal o vertical en la cual descansan o inician las barras. Sirven para... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí está bien. Hillary, usted que está viendo tele, vamos a ver. Hillary, ¿para qué sirven las líneas de base? No sé, profe. Ah, por estar viendo. Profe, establecer comparaciones entre los datos. Correcto. Vean que ahí, ¿cuántas preguntas sacamos de una sola definición? Sacamos dos y algo así va a ser el examen, ¿verdad? Vamos a ver. Marcela Solís, usted que está whatsappeando. Marcela, ¿qué es, cómo tiene que ser el ancho de las barras? Marcela, la asusté y se fue. ¿No? Sí, se fue usted. Marcela.
Ok, vamos a preguntarle entonces a esos que tienen las cámaras apagadas. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada. Carlos. Carlos, vamos a ver. Si no me contesta, quiere decir que no está en la clase y que ya se fue. Se fue a almorzar. Carlos, ¿cómo tiene que ser el ancho de las barras? Carlos, ¿está usted ahí? Manifiéstese. ¿Qué cosas ustedes? Ya vi que la fórmula para que se salgan es preguntarles algo. Le pregunté a Marcela, se fue. Le pregunté a Carlos, se fue. Profe, aquí estoy. ¿Quién? ¿Dónde está Carlos? Acá. No lo veo. Ah, Carlos, ya lo vi. Ya es que me encendió la cámara. Carlos, bien. ¿Cómo tiene que ser la separación? No, el ancho de las barras, perdón. ¿Cómo tiene que ser? Y le voy a dar una ayuda. Lea lo que... Usted tiene el libro. Si no lo tiene, aquí está. ¿Cómo tiene que ser el ancho de las barras? Ahí dice cómo tiene que ser. Todas las barras con rectángulos de un gráfico tendrán la misma medida de ancho, siendo este arbitrario. El ancho de cada barra generalmente depende de un número de datos a representar como relación al espacio disponible para la construcción del gráfico. Ok, y si yo le pregunto, o si usted le va a explicar a Daniela, digamos, si usted le va a explicar cómo tiene que ser el ancho de las barras, ¿le diría todo eso? ¿O cómo se lo diría? De una manera más simple. ¿Cómo tiene que ser el ancho de las barras? ¿Cómo se lo explicaría usted a ella? De una manera que ella pueda entender. Que todos sean la misma medida de ancho. Exactamente eso, ¿verdad? Una respuesta sencilla y todos la entendemos, ¿verdad? Tiene que tener el mismo ancho, correcto, así tiene que ser. Bien, Mía, yo sé que usted tiene apagada la cámara porque no la puede encender por su computadora, su internet, ¿verdad? Pero igual, espero que esté en clases. Mía, Sí, profe, aquí estoy. ¿cómo tiene que ser la separación entre las barras? ¿Cómo tiene que ser la ¿Cómo, separación? profe? ¿Cómo tiene que ser la separación entre las barras? Casi no la escuché, profe, porque no sé si es mi internet. Le pregunto, ¿cómo tiene que ser la separación entre las barras? ¿Cómo tiene que ser la separación entre las barras? ¿Sí? No debe ser menor, Ajá. no debe que ser ni menos ni más. ¿De qué? ¿Comparándolo con qué? El ancho de una barra. Ajá, con el ancho de una barra. ¿Verdad? La separación entre las barras no tiene que ser ni mayor, ¿verdad? No tiene que ser menor que la mitad del ancho de una barra, ni mayor que el ancho de la misma, porque si no se vería claro el gráfico. Bien, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de un gráfico de barra. Estos gráficos de barra siempre van a tener esa forma. Aquí está como en 3D, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo acá, esto significa que está como en 3D. Pero no necesariamente significa que siempre tienen que ir así, que siempre tienen que ir con ese fondo, así, con ese montón de líneas, no. Esto es porque alguien lo quiso dibujar así, pero no necesariamente tiene que tener esa forma, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, este es un ejemplo de gráfico de barra, donde para poder graficar tengo que tener una tabla como esta.
Si no, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque esta tabla me da los datos que necesito. La línea de base es esta que yo tengo aquí, donde van los años. Acá va la producción. ¿La producción de qué? De millones de sacos. Entonces vean que aquí lo escribimos en 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. ¿En qué? Millones de sacos. Entonces 0 millones de sacos sería aquí. 0.5 millones de sacos, que sería 500,000 sacos. Acá sería 1 millón de sacos. Un millón y medio de sacos. 2 sacos, 2.5 sacos, 3 sacos, 3.5 millones de sacos. ¿Verdad? Ahora, acá nosotros tenemos está bien, Dara, no hay problema. Entonces, aquí tenemos nosotros la cantidad de sacos que se produjeron por año. Entonces, ¿cómo lo representamos en un gráfico de barra? Así, ¿verdad? En 1999 se produjeron 1.99. ¿A dónde tiene que estar? Tiene que estar antes de 2.0. No tiene que estar en 2.0 porque si no dijera que son 2 millones de sacos, pero no, fueron 1.99. Entonces estaría antes de aquí, un poquito antes de llegar, ahí estuviera. 2000, en el año 2000, ¿cuántos hay? 2.90, hasta acá arriba, vean. ¿Verdad? En el 2001, 2.39, sería hasta aquí, ¿verdad? En el 2002, 2.71, hasta acá arriba, vean. Y en el 2003, ¿cuántos habían? 2.42 sería aquí, antes de 2.5, ¿verdad? Entonces, al momento de elegir esta escala, yo tengo que tomar en cuenta ¿qué? Tengo que tomar en cuenta estos datos de aquí. Al momento de elegir esta escala. Y al momento de elegir la otra escala que está en años, también lo tengo que elegir acá. ¿Verdad? Si ustedes ven aquí, en los años va de un año en un año. De 1999 al 2000. Del 2000 al 2001. Del 2001 al 2002. Del 2002 al 2003. Va así. ¿Verdad? Entonces este es un diagrama de barras. Un gráfico de barras. Súper sencillo de hacer. ¿Verdad? Súper sencillo de hacer. Y más adelante en la guía de este tema le va a pedir a usted que construya uno. Usted lo va a hacer tanto como usted quiera. Ahora, ¿cuáles serían los pasos? Los pasos para dibujar un diagrama de barra serían así de sencillos. Lo primero que tengo que hacer que es trazar la línea base y sobre ella dibujar la escala. Para este ejemplo en específico, los años. ¿Verdad? Y tiene que ir con divisiones iguales. En el inciso B, o sea, el segundo paso sería, en la vertical, usar la escala apropiada. Usar la escala apropiada. Esa escala apropiada, como les decía antes, lo escribimos de 0.5 a 1. ¿Por qué? Imagínense graficar 1 millón. ¿Cómo voy a graficar 1 millón? No voy a medir 1 millón de centímetros o 1 millón de milímetros. Sería imposible, ¿verdad? Entonces nos sale más fácil que cada centímetro sea medio millón. Entonces, acá prácticamente eso fue lo que hicimos. A cada uno de estos le pusimos que era medio millón, medio millón, medio millón, y así. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3, así, de esa forma. Ahora después de eso dibujamos el diagrama de barras empleando ambas escalas y al final nos quedaría así, de esa forma, ¿verdad? Ahora no se ve bien esta foto. Vamos a dibujar gráficos. Ya vamos a comenzar a dibujar gráficos. Nos dice el inciso 1. Construye un diagrama de barras simple usando las alturas de las montañas dadas en la tabla de la derecha. Entonces, ¿cómo dibujamos las tablas de la derecha? ¿Cómo creen ustedes que sería?
¿Qué tendría que dibujar primero? Según los pasos que leímos en la parte anterior, en el ejercicio anterior. La línea de base. Correcto, primero dibujamos la línea de base. Entonces vamos a dibujar esa línea de base aquí. ¿Cuánto tiene que medir esa base? No sabemos todavía, ¿verdad? Pero, ¿qué tendría que ir ahí en la línea de base? Ahora tengo que elegir. Si en la línea de base yo escribo los nombres o escribo la altura. ¿Ustedes saben qué es el Monte Everest? Sí, profe. Montaña más alta del mundo. ¿Qué es? ¿Qué es el Monte Everest? Es la montaña más grande del mundo. Correcto. Entonces ahí lo que está comparando son montañas, ¿verdad? ¿Cuál es la más grande? Y ustedes ven ahí es el Everest, ¿verdad? En realidad no es una montaña, es un monte. ¿Saben cuál es la diferencia entre monte y montaña? Bien, ya que tengo eso, entonces acá voy a escribir. ¿Qué creen que iría ahí? Aquí me hace falta algo. Más grande. Aquí me hace falta algo. Porque aquí va a ir otra cosa. Pero vamos a ver qué va a ir ahí. Y acá tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer esto. En esa línea vertical que hizo, profe, tenemos que poner números para ver el tamaño de la barra. Correcto. Aquí tengo que poner números. ¿Y cuál sería el primer número que nosotros escribiríamos ahí? 10. 10. ¿Por qué 10? Eso es lo que tenemos que elegir nosotros. ¿Qué escala usar? ¿Verdad? Vean que aquí llega de 4.000, 4.500, 5.400, 6.100 y 8.800. Con fracciones, o sea, le digo con fracciones. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál diría usted que es? ¿Cuál sería la escala que yo tendría que usar ahí? Estos son metros, ¿verdad? Ahí no lo dice, pero esos son metros. Metros sobre el nivel del mar. No sé si ustedes sabían, pero el nivel del mar es el nivel cero. Ahí hay 0 metros. Desde a partir del mar se mide la altura de cualquier cosa. Entonces, cuando se mide la altura en una montaña, lo miden a partir del mar. Entonces, metros sobre el nivel cero, entonces, es el nivel del mar, la playa. Entonces, para poder hacerlo mejor aquí, para poder llegar a hacerlo acá, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Vamos a dejar de compartir acá, vamos a buscar la pizarra. Y aquí lo vamos a poner como. Vean, este creo que no me va a ajustar. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas divisiones más pequeñas todavía. Acá. 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 Y acá. Entonces, acá vamos a escribir ¿qué? 1000 metros. Y si ahí escribo 1000 metros, ¿qué iría arriba? ¿Qué iría acá? 900. 2000 metros. ¿Y acá? 3000 metros. 3000 metros, correcto. Y acá vamos a escribir 4000 metros. 5000 metros. 6000 metros.
¿Cuánto mide el Monte Everest según el cuadro? 8.848 metros. Correcto. Entonces tengo que poner una más. Aquí me haría falta una. ¿Por qué me haría falta una más? Porque tiene que llegar, ese monte casi mide los 9.000 metros, ¿no? Y eso no lo tenía aquí en la gráfica, pero tengo que ponerlo aquí. Aquí. Ahora, después de eso, ¿qué voy a hacer? Después de eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo que tengo que hacer es dibujar el gráfico de barra, pero antes tengo que dividir aquí. Tengo que dividir en espacios iguales. Entonces, yo lo puedo hacer así, pero usted lo tiene que dibujar paso a paso. Yo lo puedo hacer así, ¿ves? Y que todos tengan el mismo grosor. ¿Cuántos de estos voy a necesitar? Niños. 5. 5. 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 montañas. Correcto. Son 5 montes o montañas, no sé cómo se llama, ¿verdad? Ahora, ¿todos tienen que tener la misma medida? Altura no, pero grosor sí. ¿Verdad? Correcto. La altura no, pero el grosor sí. El ancho, ¿verdad? El ancho de cada barra tiene que ser igual. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, ¿verdad? Voy a poner aquí el primero, pero tengo que calcular. Ustedes lo van a hacer con medida. Yo lo estoy haciendo así con el ojómetro, porque no puedo medirlo. Entonces, ¿cuánto mide el primero? 8.848, que va a 8.000. 8.848, correcto. Entonces, yo lo muevo hasta acá, lo pongo aquí en la línea base con una anchura, trato de calcular la anchura que sea igual al de la barra y lo Y hago tenemos más que grande. subirlo para la medida que sale en Correcto, la ahí. línea verde. 8.800, ¿está más cerca de 8.000 o de 9.000? De 9.000. De 9.000, entonces iría acá arriba, ¿verdad? Ahí. ¿Cuál seguiría? Sigue el de 6.187. 6.187. Entonces lo muevo acá, trato de que tenga el mismo grosor aquí. Ahí. ¿Y sería 6.000 cuánto? 187. ¿Estaría más cerca de 6.000 o de 7.000? 6.000. De 6.000, aquí, ¿verdad? ¿Cuál sigue? El de 5.000. El de 5.452. 5.452 estaría casi a la mitad, ¿verdad? Entre 5.000 y 6.000. Aquí. Vamos con el siguiente. ¿El siguiente a dónde estaría? Aquí. 4.502. Es más pequeño Es todavía. más pequeño que el otro. Y estaría entre 4.000 y 5.000, ¿no? Porque es 4.500. ¿Y el último? 4.270. Va más abajo que el último. Y me dirían casi lo mismo, ¿no? Sí. Sería más o menos por aquí. ¿Ok? Y ahí tengo mi gráfico de barra, pero a ese gráfico de barra le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? Le hace falta los nombres, ¿verdad? Entonces, ¿este cuál es? Es el monte Everest. Entonces, como aquí me va a salir muy grande, no hay forma de hacer más pequeña la letra aquí en la pantalla de Zoom, entonces le voy a poner una E, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el que sigue? El que le sigue el Everest. Sigue una M, profe. McLean. ¿Cuál sería? McLean sería M. La letra M. M, ¿verdad? M mayúscula. El que sigue. P. Aquí. Vamos a poner en mayúscula. El que sigue. P, profe. Profe, es P. P. Sí, P de papá. Ok. Voy a ponerle acá una P.
El que sigue, ¿cuál es? M otra vez. Pero para distinguirlo vamos a ponerle otra letra, la letra que le sigue. Matterton se llama algo así. Vamos a poner una A. Póngale M. Y la G. La otra es la G, profe. La última es la G, correcto, G. Entonces aquí iría la G. Y para diferenciarlo, ojo, aquí solo está esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo también? Tendría que poner ese cuadro que ustedes ven ahí, tendría que ponerlo acá a la par y decir, y también otra cosa que puedo hacer es pintarlo, ¿verdad? Pintarlo de esta forma, poner esto y pintarlo de colores diferentes. De diferentes colores Ajá, para que se puedan diferenciar. correcto. Y después tengo que hacer unos cuadritos apartes donde cada cuadrito va a ir con su color. Aquí le puse el mismo color. Acá, tendría que ir acá. Entonces después, uy, no puedo pintar. Entonces, cada cuadrito iría así, ¿verdad? Acá. Vamos a dibujar un cuadrito acá, lo pintamos. Dígame, Profe, dígame. pero la tarea es la guía 31 a 27. Es la guía 31 en realidad, porque la página 27 le dice que haga esto. Entonces ahí sería, aquí ponemos a la par, escribimos el nombre del monte, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Para diferenciar cuál es cuál, ¿verdad? Y escribimos Everest, ¿verdad? Con el color que le corresponde. Aquí no lo estoy haciendo nada más por tiempo, porque me queda menos de un minuto. Everest, así. Entonces ustedes tienen que ir haciendo eso. Bien, regreso acá porque tengo que pasar lista. Qué poquitos quedaron ustedes, ya habían más. Scarlett, Lizzie, Emily, Hilary, Emerson, Katie, Carlos, Dara, Ashley, Daniela, Andrea, Ashley y Mía. Bueno, los que se quedan hasta el final son los que tienen la asistencia. Los que no, no. Entonces, así es como vamos a trabajar en la guía 31. Si ustedes quieren comenzarla hoy, sin ningún problema, ¿verdad? Ya pueden comenzarla hoy. Solo son 3 o 4 ejercicios, creo, no son muchos. Y nos veríamos mañana, ¿verdad? Trabajen en esa guía, porfa.